Buenos días, estudiantes. Hoy trabajaremos resinas formaladas. Las resinas son el nombre que se les dio inicialmente, pero realmente vienen a ser los polímeros termofijos, llamados también termoestables, ¿no? Que tienen características, ya las conocemos, muy especiales en cuanto a su comportamiento térmico. Por eso es que acá se les llama resinas, porque es una verdadera clasificación dentro de los plásticos. El ser termoestable o el ser termoplástico nos da las propiedades frente a la temperatura. Por eso lo vamos a ver acá como resinas. Y vamos a empezar con las resinas fenólicas. Sabemos que el fenol es un compuesto aromático, es un benceno, un núcleo bencénico. Ese vendría a ser el fenol, llamado también hidroxibenceno, que va a entrar en reacción, ustedes ya lo saben, con el formaldehído, que también se le puede llamar metanal o formol comercialmente. Entonces vamos a ver las resinas fenólicas. En las vistas tenemos que esa es la apariencia de una resina fenólica, son un poco vítreas, transparentes, pero también se les puede colorear, como vemos en las bolas de billar, se les puede colorear en tonos más opacos, ¿no? Muy bien. Las resinas fenólicas se obtienen por policondensación gradual del fenol y del formaldehído en una solución acuosa. Sabemos también que hay dos tipos de polimerización, la adición y la condensación, pero estas resinas son de policondensación. Se trata, por lo tanto, de una policondensación en solución. Se pueden utilizar otros compuestos en lugar del fenol, ¿sí? Como el M-cresol, el silenol o sileno, o mezclas de estos compuestos con fenol. Entonces, podemos hacer resinas con la base fenólica y formol, pero haciendo un aditivo. Estas resinas fenólicas ya sabemos que se obtiene por copolimerización. ¿Qué quiere decir copolimerización? Cuando no solamente entra uno, sino más de dos o dos componentes. En este caso es el fenol, como lo podemos ver en la fórmula, y es el formaldehído o metanal. Estos dos entran en reacción y van a liberar agua, habíamos dicho, como subproducto. Entonces se comienzan a unir los fenoles, se van a unir gracias a este formol. Este va a ser el puente de unión entre los fenoles, va a formar un puente que pueda unir dos, tres, cuatro, pero siempre la unión se va a dar mediante el formaldehído. Comercialmente se les conoce con el nombre de baquelitas, posee un olor característico, ustedes lo han podido sentir, me han dicho que es un olor fuerte, sí, para muchas personas insoportable. Es muy fuerte y se conserva en las resinas por años. Yo tenía resinas guardadas de hace muchos años en pequeñas bolsitas y un día las abrí y realmente el olor era fuerte. Posee un olor característico a fenol que se mantiene en los productos finales, especialmente cuando se calientan, es cuando se evidencia. Algunas veces los manguitos que tienen las ollas, los sartenes, son a base de estas resinas fenólicas y cuando se calientan mucho, cuando se les coloca mucha temperatura, se siente el olor muy fuerte. Son de color amarillento, como han podido ver, parecen ámbar, tornándose oscuras por la exposición a la luz solar. Si las dejamos a la luz, se van a volver oscuras, pero también se les puede colorear. Poseen buenas propiedades eléctricas y son estables a las variaciones de temperatura. Por eso es que resisten temperaturas, ¿no? En la fabricación se les utiliza también la fabricación de aditivos, mejor dicho, cuando nosotros fabricamos objetos a base de resinas fenólicas, podemos agregar aditivos para mejorar o cargas para mejorar sus propiedades físicas.
Acá también vemos, como decíamos, son de color amarillo, color ámbar, medio cristalinas. Se pueden hacer muchísimos objetos, sobre todo mangos, y también se les usa algunas veces para revestimientos, como lo podemos ver. Estas resinas fenólicas son de bajo peso molecular, susceptibles a fundirse y disolverse, se pueden disolver, pero una vez que se funden, ya no pueden, no se reciclan. El proceso de fundido es dentro de la fabricación, ¿de acuerdo? Entonces decíamos que son susceptibles a fundirse y disolverse y se vacían en el reactor y se recogen en bandejas planas donde solidifican. Una vez solidificadas, yo no puedo volver a fundirlas porque estas resinas no se reciclan, estas resinas se degradan por la acción del calor. Vamos a ver entonces las resinas úricas, la urea formaldehído. Estas resinas tienen como base la urea, que también se va a unir con el formaldehído, llamado también urea metanal o urea formol. Es un tipo de resina o adhesivo, generalmente se le usa mucho como adhesivo, cuya principal propiedad es que una vez moldeada no se ablanda con el calor, sino que se endurece debido a su estructura interna. Son resinas bastante duras. Esta resina se utiliza en adhesivos acabados, tableros de densidad media y objetos moldeados. También podemos ver aquí la utilidad que puede tener la resina de úrica. Son muy duras, son de color blanco inicialmente y también se les puede colorear. Propiedades de las resinas úricas se obtienen por policondensación de la urea con el formaldehído. Acá tenemos la urea, ahí tenemos la urea. Tenemos el formaldehído y se va a formar la policondensación con eliminación de agua. Bien, tiene propiedades similares a las baquelitas, se colorean. ¿Qué ventajas tienen? Que son muy resistentes. Hemos dicho que cada vez se les puede dar una resistencia elevada gracias a esta dureza. Dentro de las desventajas es que tienen poca resistencia a la humedad, no tienen mucha estabilidad dimensional. Esto quiere decir que fuerzas externas pueden alterar muchas veces las formas y se le usa en paneles aislantes adhesivos, ¿no? Como adhesivo tiene mucha utilidad. Las resinas úricas son sustancias orgánicas, lo sabemos, cristalinas que inicialmente son líquidas, pero tras un proceso de polimerización termina siendo sólido y cada vez más sólido. Sus principales características por lo que hace su estructura molecular son las siguientes: alta reactividad, fácil solubilidad con el agua, cosa que lo hace ideal para trabajar con la industria de la madera, y la reversibilidad con el aminometileno, que explica su baja resistencia al agua y a la humedad, sobre todo a elevadas temperaturas. O sea, no tiene muy buena resistencia a la humedad asociada al agua, porque tiene un compuesto que se llama el aminometileno, que esto es justamente lo que le hace que sea poco, vamos a decir, poco amigable con el agua, ¿no? Resinas epóxicas se obtienen por reacción de la epicloridrina con el bisfenol. Estas resinas tienen muchísima utilidad. Y este es el bisfenol, este es un bisfenol, el que está aquí. Dos fenoles juntos, unidos con un puente, con una base de un propano. La base es un propano, si ustedes ven, están unidos dos fenoles, y este es el que se conoce con el nombre de bisfenol. Este bisfenol se va a unir a la epicloridrina, que tiene como base un butano, pero con un radical oxi, aparece el oxígeno, y que luego se va a unir con un cloro. Esa es la esencia primero, ¿no? Son características los grupos epóxidos, muy reactivos, comprendidos en la molécula. La resina epóxica, epoxi también se le llama, es una base del porcelanato o cristal líquido, es un polímero termoestable que pasa de estado líquido a sólido. Igual, generalmente las resinas
Inicialmente son líquidas y luego pasan a estado sólido cuando se les aplica un endurecedor o un catalizador. La resina epoxi más utilizada resulta la mezcla del bisfenol A y la epicloridrina. Acá tenemos las fórmulas sueltas para que ustedes puedan comprenderlo mejor. Acá les decía yo que este es el bisfenol, son dos núcleos bencénicos, o realmente vendrían a ser dos fenoles que están unidos en una estructura, como les había dicho, de un propano, de 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos. Este viene a ser el bisfenol A y esta es la epicloridrina, que va a tener, si cuento yo, va a tener 4 carbonos, 1, 2, 3, y va a tener un cuarto carbono, pero unido al radical oxi. Por eso es un grupo epóxido. Según las cantidades en que se adicionan los constituyentes y las condiciones en que se efectúa, estas resinas pueden ser inicialmente líquidas, luego son más viscosas y al final sólidas. O sea, podemos tener resinas líquidas, viscosas y sólidas. ¿Qué ventajas tienen las epoxi? Las características de dureza, brillo y transparencia. Presentan mucho brillo, por eso son bases para hacer porcelanatos, los que se usan en pisos, ¿no? También son transparentes, lo que convierte a este material de cualidades excepcionales. Es uno de los más utilizados en revestimiento para suelos, lo que les decía. Los principales motivos son alta resistencia térmica. La composición de esta resina permite que soporte temperaturas prolongadas de hasta 45 grados y ocasionalmente de hasta 70 grados. Tiene gran resistencia a la corrosión. La resina epoxi es uno de los recubrimientos que soporta una exposición más prolongada a agentes químicos y corrosivos. Las resinas epoxi son utilizadas hoy en día en gran cantidad por sus cualidades. Ve acá como pisos, en pisos se les utiliza mucho, como lo podemos ver, son transparentes, presentan mucho brillo, se les puede colorear, tienen alta resistencia, resisten muy bien el calor. Entonces las resinas epóxicas son las resinas termofijas más versátiles y ampliamente utilizadas, especialmente en la industria eléctrica y electrónica, además de ser utilizadas como pisos en el porcelanato, también se le utiliza en la industria eléctrica y electrónica. ¿Ya? Esto se debe principalmente a la gran variedad de formulaciones posibles que se le puede dar a la resina. Habíamos dicho que esta resina puede ser líquida, puede ser viscosa y sólida. Eso depende de la formulación. Pueden elaborarse y utilizarse con requisitos mínimos de equipo. Las formulaciones varían de flexibles a rígidas en estado curado y de líquido, poco viscosos a pastas y polvos de moldeo en estado no curado. La conversión del estado no curado al curado se realiza mediante el uso de agentes de curado. Quiere decir que esta resina inicialmente es una resina común y corriente que se dice no curada. Cuando le vamos a agregar ciertos aditivos o catalizadores, llamados también agentes de curado, para mejorar algunas propiedades, es que vamos a decir que esta resina ha sido curada. Resinas melamínicas, pues las resinas de melamine son muy utilizadas también, sobre todo en la casa, ¿no? En la industria que tiene que ver con todo lo que son muebles, sobre todo con muebles y también vajilla. Acá vemos vajilla que está hecha a base de melamine, tableros revestidos con resina de melamine que se usa mucho para la fabricación de muebles, reposteros, muebles de oficina, de sala, de comedor. O sea, ha irrumpido mucho en esto y acá están justamente estos tableros revestidos de la resina de melamine, ¿no? Melamine. También tiene otro tipo de aplicación que puede ser como rellenos, como espumas.
Resinas melamínicas. La resina de melamina o melamina formaldehído tiene también la unión con el formaldehído. Es una resina sintética obtenida de la combinación química de la melamina, que es un sólido cristalino derivado de la urea, y con el formaldehído. O sea, acá la unión es melamine o melamina más formaldehído. Bueno, sabemos que el formaldehído produce gases altamente reactivos y que proviene del metano, ¿no? Cuando entra en reacción la melamina con el formaldehído es que también desprende estos olores que son propios de las resinas formaladas con formol. Los compuestos con melamina y formol son por lo general duros, rígidos y con buena resistencia a la abrasión y a la deformación bajo carga. Son muy resistentes. Estos materiales pueden ser expuestos a temperaturas criogénicas, o sea, bajas temperaturas, sin volverse frágiles. Cuando les sometemos a temperaturas muy bajas, no se vuelven frágiles. Hay muchos plásticos que una vez que se les baja la temperatura, tienden a quebrarse. Después también son autoextinguibles y son buenos aislantes eléctricos. Resisten solventes orgánicos, grasas y aceites, así como algunos ácidos y bases débiles. No imparten olor o sabor a alimentos y soportan agua hirviendo. Por eso que se les utiliza mucho en vajilla. No podríamos hacer vajilla de baquelita porque sería terrible el olor. Si es que caería un poco de agua hirviendo, se sentiría el olor de la baquelita. En cambio, estas resinas, lo que les ayuda a ser utilizadas en vajilla es justamente que no desprenden ese olor y que soportan el agua hirviendo. ¿Qué aplicaciones tiene? Uno de los usos principales de la melamina formaldehído es como lámina elaborada a alta presión para recubrimiento decorativo de muebles, pisos y paredes. Inclusive se utiliza mucho como la superficie de pizarrones, también como recubrimientos en muebles de cocina. Por su alta resistencia térmica y que puede ir en contacto con alimentos de acuerdo a la FDA. Este es el organismo que rige todo lo que es la industria alimentaria de Estados Unidos. La melamina es utilizada también en la elaboración de vajillas y utensilios de cocina porque reúne las características, sobre todo que no desprende olores, gases y que resiste altas temperaturas. Las resinas de melamina y formaldehído son termofijas, esto es, no se pueden volver a plastificar, por lo que una vez que termina la vida útil de la aplicación, no se pueden reprocesar. Quiere decir que no son reciclables. Acá tenemos la fórmula. Tenemos la melamine, que es un núcleo bencénico con los grupos aminos. Esto sería todo lo que corresponde a las resinas que teníamos que haber trabajado. Solamente nos queda algunos plásticos naturales que lo vamos a ver en la próxima clase.